Hoy les vamos a explicar sobre las revoluciones modernas y sus tendencias, de las cuales sus subtemas son posindependencia de México, dictadura de Antonio López de Santa Anna, independencia de Texas, primera invasión francesa y leyes de reforma. La posindependencia de México nos dice que después de la independencia de México, en 1821, el país experimentó inestabilidad política, que fue el periodo de luchas internas y cambios de gobierno. Desarrollo de la República Federal, que fue el establecimiento de un sistema de gobierno republicano y federal. Dictadura de Santa Anna, periodo de gobierno autoritario que llevó a la pérdida de Texas y la guerra de México-Estados Unidos. Reforma liberal, movimiento que buscó modernizar y secularizar la sociedad mexicana. La independencia de México tuvo varios impactos significativos en varios ámbitos, que fueron político, la creación de un estado independiente, soberano y un conjunto de sistemas de gobierno republicano y federal. Económico, liberación del comercio y la industria, desarrollo de la agricultura y la minería y la creación de una economía nacional. Social, cambios de la estructura social, promoción de la educación y la cultura y fortalecimiento de la identidad nacional. Cultural, desarrollo de la literatura y el arte mexicanos, promoción. Ahora nos toca hablar sobre la dictadura de Antonio López de Santa Anna. Primero es necesario saber quién fue. Antonio de Pauda, María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, conocido como Antonio López de Santa Anna, fue un político militar y dictador mexicano. Fue presidente de México y aunque en la gran mayoría de textos se dice que ocupó la presidencia en 11 ocasiones, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México sostiene que solo fueron 6 veces. Esto en gran medida, porque en las ocasiones que fue electo como titular del cargo, solicitó múltiples licencias para abandonarlo, para luego reincorporarse con la misma constancia. La confusión histórica es producto de las diversas fuentes que separan o unifican los lapsos de ejercicio de la presidencia. La explicación es la siguiente. Electo constitucionalmente para el periodo de 1833 a 1837. Tan solo en su primer año de gobierno pidió 4 licencias para ausentarse del cargo. Entre estas y los interinatos de Valentín Gómez Farias acumuló 4 ingresos a la primera magistratura. No obstante, se tratan de licencias. La dictadura de Antonio López de Santa Anna, específicamente en el periodo de 1853 a 1855, fue un gobierno centralista y autoritario, que se caracterizó por la concentración del poder en manos de Santa Anna, la represión de la oposición y la limitación de libertades. Este periodo marcó por la centralización del poder, la imposición de impuestos excesivos, la limitación de las libertades y de represión, desembocó en la Revolución de Ayutla, que finalmente derrocó a Santa Anna. Algunas características de su dictadura es la concentración de poder. Santa Anna se nombró a sí mismo Alteza Serenísima y se mantuvo en el poder a través de un consejo de gobierno que él mismo designaba, lo que permitía gobernar sin rendir cuentas a otros poderes. Otra característica es la represión y control. Se limitó la libertad de prensa, se cerraron periódicos críticos como el Monitor Republicano y se impulsó la ley Lares para restringir la libertad de imprenta. Otra es los impuestos excesivos. Se establecieron impuestos absurdos como los impuestos por tener ventanas o perros y se requirió el uso de pasaporte para viajar dentro del país. La alianza con la Iglesia. Santa Anna se alió con la Iglesia protegiéndola y restaurando la Compañía de Jesús. La devaluación de la mesilla. Durante este periodo se vendió la mesilla a Estados Unidos por 10 millones de pesos, dinero que se usó para beneficio personal de Antonio López de Santa Anna. La Revolución de Ayutla. El descontento generalizado por la dictadura de Santa Anna, sumado a la venta de la mesilla y la represión, llevó a la Revolución de Ayutla, un movimiento liderado por Juan Álvarez y otros políticos liberales. El Plan de Ayutla, que se proclamó en marzo de 1854, llamó a desconocer a Santa Anna y a establecer un gobierno democrático. En una pequeña conclusión, la dictadura de Santa Anna fue un periodo de inestabilidad y represión en México, marcado por la concentración de poder, la limitación de las libertades y la venta de la mesilla. La Revolución de Ayutla, desencadenado por este clima, se descontentó, puso fin a la dictadura de Santa Anna y abrió un nuevo capítulo en Independencia de Texas. Fue un proceso mediante el cual Texas se separó de México para convertirse en una república independiente en 1836 y más tarde, en 1845, se unió a Estados Unidos. Tras la independencia de México en 1821, el gobierno mexicano incentivó la colonización del territorio de Texas, permitiendo la entrada de colonos estadounidenses bajo ciertas condiciones, como la adaptación de su religión católica y la prohibición de la esclavitud. En 1835, Santa Anna derogó la Constitución Federal de 1824 y estableció un régimen centralista, suprimiendo la autonomía de los estados.
Texas, que formaba parte del estado de Coahuila, vio los derechos locales anulados y se rebeló. Causas: diferencias culturales y sociales, prohibición de la esclavitud, cambio del sistema federal y centralista, falta de apoyo y protección del gobierno mexicano, interés expandista de Estados Unidos, fricciones por impuesto y autoridad militar. Fue el co- Revolución. Fue el conflicto armado entre colonos algoamericanos y tejanos, mexicanos en Texas, contra el gobierno de México con el objetivo de separarse y formar un país independiente. Anexión de Estados Unidos. En 1845, Texas se unió a Estados Unidos como el estado número 28. México no aceptó esta anexión, lo que provocó la Guerra de México. La intervención francesa fue un conflicto internacional que ocurrió entre 1861 y 1867, cuando el emperador Napoleón III de Francia intentó establecer un imperio en México aprovechando la inestabilidad del país y la economía del país. Después de años de guerras internas como la Guerra de Reforma 1857-1861, el presidente Benito Juárez suspendió el pago de la deuda externa en 1861, lo que molestó a las potencias europeas, Francia, Inglaterra y España. Aunque los británicos y españoles negociaron y se retiraron, Francia tenía otros intereses. Quería establecer un imperio aliado y católico en América, contrarrestando la influencia de Estados Unidos. En 1862 las tropas francesas invadieron México, aunque fueron derrotadas en Batalla de Puebla el 5 de mayo. Regresaron con más fuerzas